Vamos a continuar con el perímetro y área de triángulos y paralelogramos. Ayer ya vimos en la clase en vivo lo que es el perímetro y el área de los triángulos. Ahora vamos a enfocarnos en los paralelogramos. Y vas a escribir las definiciones de paralelogramo, propiedades de los paralelogramos, cuadrado, rombo, características del rombo y trapecio. Luego, igual que la actividad de ayer, vas a escribir una breve conclusión o explicación de los ejemplos del 9 al 14 y aquí vienen las páginas. Las definiciones las vas a obtener de la página, a partir de la página del libro número 88 y empezamos con el área del paralelogramo. Un paralelogramo pues es un cuadrilátero que tiene paralelos sus dos pares de lados opuestos, es decir, BC es paralelo a AD y BA es paralelo a CD. Luego tenemos que el área de un paralelogramo se representa con A y es igual al producto de la longitud de su base por la altura, es decir, área es igual a base por altura. Esta fórmula va en tu formulario, donde A es igual a área, B es igual a base y H es igual a altura. Y obviamente la altura se mide de esta manera, formando un ángulo recto y llevándolo hacia el vértice opuesto, donde se forma este ángulo recto. La altura, no te vas a confundir, la altura nunca va a ser esta, tiene que ser esta de aquí. Ahora sí, aquí están las propiedades de los paralelogramos que también van escritas en tu cuaderno. Recuerda que las definiciones y las explicaciones de los problemas van en el cuaderno, las fórmulas van en el formulario. Y aquí viene el primer problema, que es el ejemplo 9. Dice, hallemos la base de un paralelogramo cuya altura es de 15 centímetros y su área de 300 centímetros. Ok, tenemos aquí el paralelogramo, tenemos la altura y tenemos el área. Obviamente no tenemos la base, por lo tanto, pues es la que nos está solicitando. Entonces, tenemos aquí la fórmula y área es igual a base por altura. Obviamente, pues vamos a despejar la base. La altura se viene para acá dividiendo porque está multiplicando la base y ahora sí nos queda que base es igual a área sobre altura. Esta es parte de esta misma fórmula, si quieres la puedes poner en tu formulario y en un lado, pero ya despejada la B. Igual también puedes despejar la H. Al sustituir los valores, pues nos queda que el área que es de 300 centímetros cuadrados entre 15 centímetros de altura me va a dar la base. Por lo tanto, la base es de 20 centímetros. Y aquí está el primer problema. Recuerda que debes de explicarlo bien según lo que entiendas. Luego tenemos área de un rectángulo. Pues el rectángulo es un paralelogramo cuyos cuatro ángulos internos son rectos. El área de un rectángulo es igual al producto de la longitud de su base por su altura, igual que en el paralelogramo. Y la fórmula es área es igual a base por altura. Igual también le pones área para un paralelogramo. Esta es la fórmula en tu formulario. Y área para un rectángulo es la misma fórmula y también la pones en tu formulario. Vamos con el ejemplo de un rectángulo. Hallemos el área de un rectángulo cuya base mide 24 centímetros y su diagonal mide 26 centímetros. Ok, no tenemos la altura, tenemos la base y tenemos la diagonal. Ahora, si tú te das cuenta, la diagonal parte en dos triángulos rectángulos exactamente iguales, donde la diagonal mide 26, la base mide 24 y me viene faltando la altura. Es decir, aquí obtenemos un triángulo rectángulo y podemos aplicar el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa es de 26 centímetros y los dos catetos, uno es de 24 y el otro es la incógnita. Entonces, pues como tenemos un triángulo rectángulo, pues aplicamos la fórmula de Pitágoras y sustituimos y me va a quedar que la hipotenusa, que es de 26, es igual a la altura al cuadrado más la base al cuadrado y me va a quedar una altura de 10 centímetros. Recuerda que debes de despejar la H. Igual lo que puedes hacer pues es para obtener un cateto, pues de una vez anotar de una vez la fórmula y es un cateto es igual a la hipotenusa menos, no es cierto, un cateto es igual a la resta de los otros dos lados.
y pues ya nada más anotas la fórmula directamente, y si no pues lo vas despejando como es en este problema. Y como te está pidiendo el área, pues ya que tenemos la medida de la altura, ahora sí, ya aplicamos la fórmula base por altura y sería 24 por 10, que esta es la altura que acabamos de obtener por medio de Pitágoras, y me da que este rectángulo tiene un área de 240 centímetros cuadrados. También este ejemplo hay que explicarlo en tu cuaderno. Luego tenemos otro ejemplo, dice calculemos el área de un rectángulo cuyo largo mide 24 centímetros y su perímetro es de 188. No tenemos la altura, tenemos la base. Entonces, pues el perímetro obviamente es igual a 2 veces su altura, más 2 veces su base. O sea, 2 por 24 más 2 por h igual a 188. Y esa sería mi expresión algebraica. 2 por h más 2 por 24 igual a 188. Y aquí pues igual ya despejo la h, que es la altura, y me queda que h es igual a 70 centímetros. Recuerda que tú ya sabes despejar, esta viene siendo la expresión algebraica. 2 pues se viene dividiendo al resultado de esta operación, que es 140, y me queda que la altura es 140 entre 2 y la altura es 70. Luego ya nada más saco la base, que es 24 por 70. Luego ya nada más saco el área, perdón, que es 24 por 70, y me da 1680. Ahora, ya sabes cómo sacar área en un rectángulo cuando no tienes la altura. Igual sería cuando no tienes la base, ¿sí? Teniendo el perímetro o teniendo la diagonal. Si tienes la diagonal y uno de los lados del rectángulo, pues aplicas Pitágoras. Si tienes, si no tienes la diagonal, pero tienes uno de los lados, pues puedes aplicar la del perímetro. Si te dan el perímetro, ¿verdad? Obviamente. Luego tenemos el área del cuadrado. También esta es la definición. Un cuadrado es un rectángulo equilátero, o sea, sus 4 lados son congruentes. El área del cuadrado pues es multiplicar lado por lado. Todos sus lados miden lo mismo, o elevas la medida del lado al cuadrado. ¿Por qué? Porque todos sus lados son congruentes. Aquí tenemos un ejemplo, que es el ejemplo 12, y dice, hallemos el área de un cuadrado cuya diagonal mide 9 por raíz de 2. 9 por raíz de 2. Obviamente su lado es x. Ahora, vamos a aplicar la fórmula para poder obtener el lado, que no lo conocemos, solo tenemos la pura diagonal. Entonces, pues sería área es igual al lado al cuadrado. Sabemos que el lado mide x, pero no sabemos cuánto vale x. Por lo tanto, pues vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, porque tenemos una diagonal y la diagonal hace que se forme un triángulo rectángulo. Obviamente, donde sus dos lados pues miden lo mismo. Entonces sería Pitágoras es igual al cateto, no, a la hipotenusa, mejor aquí en el dibujo. Hipotenusa igual a los catetos elevados al cuadrado. Entonces sería hipotenusa al cuadrado igual a x al cuadrado más x al cuadrado. Y aquí tenemos que son 2x al cuadrado, y multiplicar 9 por la raíz de 2 me da este resultado. Entonces sería 81 por 2. Obviamente pues aquí ya quité la raíz y me quedan 9 por 2, 81. Y aquí me da x al cuadrado igual a 81. Por lo consiguiente, el área es igual a 81, porque raíz de 81 es igual a 9, y eso es lo que mide cada uno de sus lados. Pero el área es volver a elevar el 81 al cuadrado, por eso me da otra vez el área 81. Y eso es cuando tenemos un cuadrado y no tenemos la medida de su lado, solamente la diagonal. Ahí podemos aplicar Pitágoras también por tratarse de un triángulo rectángulo. Luego tenemos el área de un rombo. Ahí viene también la definición de un rombo. Un rombo es un paralelogramo equilátero, es decir, sus 4 lados son congruentes y sus ángulos contiguos desiguales. En un rombo las diagonales se cortan en su punto medio. Aquí son perpendiculares entre sí, es decir, que se forman ángulos de 90 grados, y son bisectrices, o sea que parten una se parte a la mitad de la otra. El área de un rombo es igual a la mitad del producto de sus diagonales.
esta es la fórmula para el rombo. Recuerda que hay que ir escribiendo todas las fórmulas. También la del cuadrado debes escribirla. Aquí está la del rombo, que es diagonal. Es esta diagonal por la otra diagonal entre 2. O sea, diagonal AC por diagonal BD entre 2. Y así es como sacamos el área. Y muchas veces nosotros lo conocemos como diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Y las identificamos como la D minúscula diagonal menor, la D mayúscula diagonal mayor. Al fin y al cabo pues son dos números multiplicados. Y lo dividimos entre 2. Y esta es la fórmula. Ahora, en un rombo los cuatro lados son congruentes. Es decir, este es congruente a este y a este y a este. Todos miden lo mismo. Por lo tanto, pues sus diagonales también van a medir lo mismo. Esa es la otra fórmula. Y aquí vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, calculemos el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 10 centímetros y 24 centímetros respectivamente. Ok. Esta diagonal mide 10 centímetros y esta diagonal mide 24 centímetros. Por lo tanto, pues esta es la diagonal mayor y esta es la diagonal menor. Si tuviésemos que sacar el área, sería diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Y así es como sale el área. Pero lo que me está pidiendo aquí es calcular el perímetro. Y no tenemos la medida de sus lados. Entonces, sabemos que en un rombo pues las medidas de sus lados son iguales. Lo único que sí pues es que sus diagonales sí cambian, ¿verdad? Puede estar así como que más larga una diagonal que la otra. Entonces, si yo te pidiera sacar el área de del siguiente rombo, pues lo único que tienes que hacer es multiplicar 12 por 24 entre 2 y ya te da el área, pero te estoy pidiendo el perímetro. Por lo tanto, pues para obtener el perímetro, pues sí hay que sacar la medida esta, que es X. Y tenemos un cateto y tenemos el otro cateto y lo que nos falta es la hipotenusa. Si dividimos en 4 triángulos rectángulos, si te fijas se aplica mucho Pitágoras aquí en lo que es el cálculo de área de polígonos. Entonces, pues hipotenusa es igual a 5 al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y ya resolviéndolo, me queda que x al cuadrado, que es la hipotenusa está enfrente siempre del ángulo recto. Y me da igual a el 5 al cuadrado, que son 25, y el 12 al cuadrado, que son 144. Ya sumándolos me da 169, le saco raíz para poder quitar este cuadrado de aquí. Le tendría que sacar raíz a ambas y me queda que x es igual a 13 centímetros. Por lo tanto, pues el perímetro sería 13 más 13 más 13 más 13 o 4 por 13. El perímetro es de 52 centímetros. Y en el caso del área, pues es lo que te decía ahorita, solamente hay que sustituir en la fórmula. Y tenemos que 24 por 10 entre 2 y el área es de 120. Entonces este rombo que está aquí tiene un área de 120 centímetros cuadrados y un perímetro de 52 centímetros. Recuerda que el área te va a dar unidades al cuadrado y el perímetro unidades simples. También ahí hay que explicar ese problema brevemente, cómo lo entendiste. Y tenemos ahora por último lo que es el área del trapecio. Y primero, bueno, pues ¿qué es un trapecio? Aquí en la diapositiva también viene que escribas la definición de trapecio. Entonces, pues un trapecio es un cuadrilátero, porque obviamente tiene 4 lados, que tiene solo un par de lados paralelos, que vienen siendo estas dos bases, los cuales reciben el nombre de bases del trapecio. En tanto, los que no son paralelos se llaman piernas y vienen siendo estas dos, parece como una faldita. Si los lados no paralelos son congruentes, entonces se trata de un trapecio isósceles. El segmento recta que une los puntos medios de los lados no paralelos se llama paralela media, este segmento. Ahora, el trapecio, los lados paralelos se llaman bases y los no paralelos piernas, que era lo que decía, lo que les explicaba aquí arriba, lo que leímos pues. Ahora, si en la figura que tenemos aquí abajo, esta es la figura 38. El segmento AB y el segmento DC, o sea, este segmento y este segmento son los lados paralelos, por lo tanto, son las bases del trapecio. El segmento AB, a mí se me hace que está mal aquí escrito, porque dice el segmento AB y CD vienen siendo las piernas y el segmento AD y BC vienen siendo las bases.
El segmento EF pues es paralela a las dos bases. La longitud de la paralela media, que se simboliza con M, lo que viene siendo esta paralela, esta de aquí de en medio, se calcula con la expresión base más base prima entre 2. O sea, sería sumar esta base más esta base entre 2 y te va a dar esta línea de aquí, la que está en medio, con esta fórmula. Igual anótalo. La fórmula se llama la longitud de la paralela media. Para obtener la longitud de la paralela media, donde M es la longitud de la paralela media, base es la base que tenemos aquí abajo, la mayor, y luego la menor, y luego lo divides entre 2. Ahora, el área de un trapecio es igual a la mitad del producto de su altura por la suma de sus bases. El área del trapecio ABCD de la figura 38 con altura BE, estamos hablando de este aquí, es igual a H, y las bases BC y AD. Esta es una base. Nada más lo identificamos con B', con B' y con B, pero pues son estas bases de aquí, ¿verdad? Y se calcula con esta fórmula. Área es igual a la altura por la base menor más la base mayor entre 2. O bien, también lo puedes calcular con la longitud de la paralela media, que es esta de aquí, por la altura. O sea, si tienes esta longitud, simplemente multiplicas esto por la altura y te va a dar el área. Si no tienes esta línea de aquí, la medida de esta línea de aquí, pues hay que sumar las dos bases, luego multiplicarlas por la altura y luego ya dividirlas entre 2. Y estas son las fórmulas. Obviamente recuerda que debes de describir cada uno de los componentes de las fórmulas. H altura, B, en este caso pues la base mayor, B' pues es la base menor, M pues es la longitud de la paralela, H es la altura. Estas dos fórmulas, estas tres fórmulas van en tu formulario. Luego tenemos este ejemplo. Dice, hallemos el área de un trapecio cuyas bases miden 42 centímetros y 24 centímetros respectivamente. Obviamente la base menor pues es la que mide menos y la base mayor pues es la que mide más, 42 centímetros, y su altura es de 14. Ahora, la fórmula para obtener el área de un trapecio es área es igual a la altura por la suma de las dos bases entre 2. Entonces aquí lo único que tienes que hacer es sustituir los valores. Lo que es la altura pues mide 14 más la suma de las dos bases y lo divides entre 2 y te queda que tenemos un área de 462 centímetros cuadrados. Esto es cuando tienes las dos medidas de las bases. Si no tuvieses las medidas de las bases, lo que tienes que hacer tal vez es buscar si tienes la longitud de la paralela media y aplicarías esta fórmula de aquí, nada más la longitud de la paralela media por la altura. Y esos son los problemas que vas a explicar en tu cuaderno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir las definiciones: paralelogramo, propiedades de los paralelogramos, cuadrado, rombo, características del rombo trapecio y una conclusión de todos estos ejemplos que te acabo de explicar. Recuerda que debes complementar el formulario y ahora sí vas a agregar una foto de tu formulario ya completo hasta aquí. Y eso es todo. Recuerda que debes subirlo antes de las 4 de la tarde para que puedas tener tu asistencia.